Bienvenidos a este espacio de entrevistas en Quito TV por Telesucesos 29, UHF señal abierta 29.1 en televisión digital. Además nos pueden seguir en tiempo real desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net. Nos pueden ver en redes sociales, en Facebook como Telesucesos Quito o en YouTube como Telesucesos, donde subimos este y otros programas que se dan precisamente aquí en el canal. Tenemos el día de hoy la presencia del economista Ramiro González Jaramillo. Hasta hace un par de meses, 2-3 meses, ministro de Industrias y Productividad. Es la cabeza visible, si la podemos decir así, del partido Avanza. Y bueno, lo hemos invitado porque siempre es importante la opinión del economista, quien también ha sido además prefecto provincial de Pichincha del 2000 al 2006. Sí, así fue. Y renunció para participar como vicepresidente con León Roldós en la campaña del 2006 precisamente. Bueno, economista, vamos a empezar desde lo más cercano y luego nos vamos hacia atrás. ¿Cómo ve la situación actual del país? El tema de estas marchas que se han dado, de estas manifestaciones de la gente que prácticamente está en contra de la ley de herencias y la ley de plusvalía, la cual se dice es un pretexto de un sinnúmero de cosas que han venido en los últimos tiempos. Bienvenido. Muchas gracias, David, por la invitación. Un saludo cordial a los amigos y amigas televidentes. Bueno, nosotros vemos con preocupación el nivel de descontento que se ha generado en la ciudadanía, este malestar general, sobre todo por el momento en que se da, en el cual obviamente la situación económica no es de lo mejor, por factores externos, obviamente, como la caída del precio del petróleo, como la valoración del dólar, y que han tenido nuestros socios comerciales que devaluar su moneda, y nosotros, como somos dolarizados, no hemos podido hacer eso. Entonces nuestras exportaciones han perdido competitividad y las importaciones se han hecho mucho más baratas, afectando justamente a la producción nacional. Entonces lo sensato era, y lo que hicimos cuando nosotros estuvimos al frente del ministerio, era un acercamiento al sector privado para que darles confianza y sean ellos los que generen el desarrollo y los puestos de trabajo en el país, porque ya se agotó el modelo de crecimiento basado en el gasto público. Ahora lo correcto es que sea el sector privado, los microempresarios, los pequeños productores, los grandes productores, los llamados justamente a desarrollar industrias, puestos de trabajo, como digo, para los ecuatorianos. Entonces, como digo, lo correcto era dar señales de tranquilidad al sector privado, pero estas dos leyes yo creo que iban en contracorriente, iban en marcha atrás para esto, es decir, ir en contra de la herencia, que la herencia es, a pesar de que nos han dicho que el 98% no se lo topará, pero el hecho de haber bajado de $60,000 que puede usted donar en este momento a su hijo sin problema a 35,000, ya, aunque sea poquito, pero ya afecta al bolsillo. Y sobre todo que la herencia es un tema aspiracional, David, porque todos cuando nos casamos aspiramos, ya voy a ahorrar, voy a pagar una hipoteca, ¿para qué? Para dejarles a mis hijos una casa, un terreno, una oficina, lo que sea. Que tengan donde vivir, ¿no? Entonces siempre el ser humano trata de eso. Entonces cuando al ser humano le dices, te vamos a coger esto cuando ya has pagado impuesto a la renta toda tu vida, has pagado los impuestos prediales toda tu vida, has pagado las contribuciones de mejoras que siempre te ponen en las cartas municipales o provinciales, ya las has puesto. Entonces, claro, otro impuesto sí afecta. Y yo creo que además, si con los propios datos que nos han dado, el tema, si se va a recoger $50 millones, eso no cambia el patrón de acumulación de capital en un país o se puede redistribuir en forma efectiva. Pero en cambio sí puede ir en contra de la generación de empleo para los jóvenes que están saliendo de las buenas universidades ahora y que no tienen dónde colocarse porque el Estado ya no puede generar más empleo. Entonces, lo lógico es que el sector privado lo haga. Y al no haber los incentivos, el sector privado no invierte. Entonces, es un círculo perverso que puede dar traste con la economía. Y lo mismo con la ley de la plusvalía, que yo creo que afecta a uno de los sectores más dinámicos de la economía, como es el sector de la construcción. El sector de la construcción es un sector que tiene muchas externalidades, porque da trabajo a mucha gente, primero a mano de obra no calificada,
luego a carpinteros, gasfiteros, plomeros, a la gente que hace ventanas, puertas. A la señora que les lleva la comida, a los arquitectos, a los ingenieros, a los ingenieros eléctricos, etcétera. Y eso afecta porque la gente dice, a ver, ¿cómo hasta que esto ver cómo mismo pasa, no hay inversiones, no hay cosas, y se iba a encarecer de todas formas los terrenos y todo. Entonces, en una economía de mercado, solo si es que cambiáramos el sistema de mercado para decir, bueno, pudiera funcionar, pero una economía de mercado es la oferta y la demanda la que determina los precios. Y para decirle algo, David, por ejemplo, Colombia, tanto Bogotá o en Perú, Lima, los precios de los bienes raíces son mucho más elevados, casi el doble, el metro cuadrado casi es el doble de lo que está acá. Entonces no es que ha sido una explosión aquí en el Ecuador tan grande frente a los países vecinos, como le digo, de igualdad de condiciones, de barrios, de estratos, etc. Entonces yo creo que esto la ciudadanía veo con mucha preocupación, y debo decirle a David que hay que felicitar a la ciudadanía que hizo un llamado de atención, pero a la vez se hizo un llamado a un diálogo del presidente, a decir que deponga, que se retire eso, y hay que también felicitar al presidente que retiró también, o sea, que oyó el clamor popular de que esos dos decretos de ley. Bueno, el presidente ha dicho que retira de manera provisional, ¿no? Bueno, y que invita a un gran diálogo. Exacto, y hay que tomarle la palabra, señor presidente. Dialoguemos, el país tiene un déficit de diálogo porque producto de que solo nos centramos en la coyuntura, nos ponemos de un lado al otro, el uno grita, el otro también, y no hay forma de llegar a acuerdos. Y el país lo que necesita es acuerdos para salir adelante, sobre todo este semestre, que vuelvo y repito, es un semestre económicamente difícil. Entonces, lo lógico es lo que ha dicho el presidente, dialogar. Entonces, tomémosle la palabra al presidente, sentémonos a dialogar y veamos lo más conveniente. ¿Cómo va a participar Avanza de este tema? Avanza ha dicho que tiene, bueno, no un pacto, ¿no? Sino que tiene una cercanía, un compromiso con el presidente, más que con Alianza País. Así lo han dicho ustedes. Nosotros tenemos un compromiso con el Ecuador, con los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Ese es nuestro auténtico compromiso. Nosotros no somos un partido de contreras, nosotros somos un partido serio. Mire, si mañana el presidente de la República presenta un proyecto de apoyo al sector productivo, de que se dé líneas de crédito más blandas a los pequeños productores para que generen riqueza, para que generen fuentes de empleo, si es que se va a facilitar la constitución de empresas, si se pone una ley en ese sentido, nosotros lo vamos a apoyar sin ningún problema, porque eso es lo correcto, hacerlo. O sea, nosotros no nos oponemos por oponernos, venga si viene del Ejecutivo o no. Yo siempre he dicho que siempre estaremos ahí para apoyar las cosas buenas que presente el Ejecutivo, y estaremos también para decir no cuando veamos que las cosas no son correctas. Usted estuvo al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 5 años. Así fue. No, por 5 años. Y precisamente la Ley de Justicia Laboral fue la que hace unos 4 o 5 meses produjo precisamente este rompimiento, digamos, ¿no? Avanza no apoyó el tema de la Ley de Justicia Laboral que fue propuesta por el Ejecutivo a la Asamblea. Por supuesto. Usted conocía muy de cerca, muy de dentro el tema del Seguro Social. Claro, David, uno de mis logros, y creo que del gobierno también, es que logramos recuperar cerca de 2.500 millones de deudas que tenía el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el 40%. Incluso el señor presidente de la República en muchas de sus sabatinas se ufanó de que se ha pagado en efectivo incluso esos recursos. Y yo también, de haber firmado los convenios también con los ministros de turno de finanzas para recuperar eso, con eso se pudo hacer hospitales, se mejoraron los hospitales públicos, se equipó de mejor manera, se contrataron más médicos, etc. Y entonces después se dice, no hay esa deuda. Entonces yo no podía, mi palabra iba a quedar muy devaluada si yo me quedaba, entonces yo me retiré de ahí porque estaba en desacuerdo puntualmente en esa cosa, porque un fondo de pensiones, David, hay que manejarlo con mucho tino. Los actuarios nos recomiendan de que tiene que haber un ahorro anual para poder tener resultados en 30 o 40 años. Usted cuando se afilia a la Seguridad Social, aspira a tener resultados en 30 o 40 años cuando se va a jubilar. Y para eso usted tiene que aportar todos los meses durante esos años. Entonces, si es que usted como Estado deja de aportar ese 40%, quiere decir que algún momento
el gobierno que le explote va a tener que poner de golpe ese montón de dinero y todos sabemos que eso es imposible hacerlo. Entonces, yo creo que hay que llamar a la cordura para que los fondos de pensiones vuelvan a ser alimentados o busquemos una alternativa de financiamiento para ese 40%, pero no se lo puede dejar suelto. Por eso fue mi decisión de no seguir colaborando en el ministerio. Bueno, el tema de la ley de herencias y de la plusvalía, muchos dicen que fue la gota que derramó el vaso. Venía ya acarreándose el tema de las jubilaciones, el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, el tema de las utilidades de los trabajadores en ciertas empresas privadas. ¿Con qué ojos ven ustedes este tema? ¿Es cierto que es la gota que derramó el vaso? Bueno, David, yo creo que el gobierno del presidente Correa ha hecho muchas cosas buenas que hay que reconocerle, pero también la ciudadanía le dijo, mire, sí, presidente, todo lo que ha hecho está bien, pero estas cositas no nos gustan, así que a sacarlas de allí porque no vamos a permitir aquello. Entonces yo creo que la ciudadanía es la gran vencedora en este momento con sus movilizaciones, porque en cambio otros sectores lo que querían era desestabilizar la democracia, y eso yo creo que no hay espacio en este momento a nivel latinoamericano para que se dé una situación de derrocar a un presidente. Y para la economía sería tremendamente nefasto en este momento. En una economía dolarizada es probable que hasta se caiga la dolarización con una inestabilidad política de esa naturaleza. Entonces yo creo que hay que ser sensatos y más bien ver las formas de dialogar para poner, por ejemplo, una reforma a la actual ley de herencias, porque dicen que hay algunos huecos por donde algunos se salen y no pagan impuestos. Bueno, entonces tapemos esas puertas, ¿no es cierto? Y si tienen identificados a los que no han pagado, que les hagan pagar, pues, ¿no es cierto? Entonces, o si es que legalmente lo podían hacer, digamos, entre comillas, bueno, desde hoy en adelante cerrar esas puertas para que el impuesto, que es un impuesto progresivo, tenga que pagar los que tengan que pagar, pero en los niveles que son niveles mundialmente aceptados, digamos, y que no generarían una incautación de bienes de los ciudadanos y ciudadanas, y que obviamente las grandes empresas, digo yo, que por ejemplo tienen un hijo y dice, bueno, el 75% se iba a llevar el Estado, dice, preferible pago el 5% y me saco toda la plata del país, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad, y como digo, ya el señor presidente de la República ha dicho, dialoguemos, y yo creo que hay que tomarle la palabra al presidente para dialogar, sentarnos en una mesa a dialogar, para ver el futuro del país, ponernos de acuerdo cómo se va a salir de esta crisis, cómo apoyamos para salir de la crisis, porque yo creo que todos los sectores deberíamos hacerlo. Ojalá el sector privado, que a domingo seguido hizo pronunciamientos en contra de esas, retomen el diálogo para retomar la confianza y que la economía no se detenga. Acuérdese usted que ya el gerente del Banco Central manifestó que la economía no crecerá más allá del 1%, del 1.9%, pero con todo esto y de acuerdo a analistas, dicen que no vamos a llegar a eso. Entonces, ¿eso qué significa? Más desempleo, menos fuentes de empleo en la economía. Entonces, hay que un poquito respirar y tranquilizarnos y ver por el futuro del país. Bueno, economista, ¿cómo está el partido Avanza? Avanza fue la segunda fuerza, para muchos con sorpresa, le decía eso incluso tras cámaras, con sorpresa el pasado 23 de febrero del 2014. Seguramente para ustedes no fue mucha sorpresa por la estructura que venían haciendo, por recoger cuadros importantes de personajes de las diversas, empezando desde juntas parroquiales, ¿no?, concejales, alcaldes, prefectos y asambleístas, lo cual Avanza se convirtió en la segunda fuerza nacional. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están reforzando este tema en cada una de las provincias? David, como usted bien lo manifiesta, para nosotros no fue una sorpresa porque realmente el trabajo que se ha hecho en bases es muy fuerte. Las dos campañas que tuvimos fueron unas campañas muy intensas, pero este es un partido de gente buena. Es un partido de gente buena que quiere hacer política de la buena. Porque nosotros no hemos heredado el partido, no nos financian al partido, sino que nosotros invitamos a los ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad a que se incorporen a trabajar por el país. Y es así que logramos tener 38 alcaldías, una prefectura, tenemos 5 asambleístas, pero sobre todo quedamos en 48 ciudades segundos, a muy pocos. En una ciudad en El Oro quedamos, en un cantón del Oro quedamos a un voto, en otros a 4, a 7, etcétera.
Entonces, esa fuerza electoral está ahí muy, muy presente, y ahora estamos recorriendo el país, todos los dirigentes de Avanza estamos recorriendo el país para consolidarlo al partido, dar una formación ideológica, porque eso es lo que está faltando a los partidos políticos, eso es lo que le está faltando a la democracia, tener instituciones políticas serias, ideológicas, comprometidas, para que no haya este vaivén que te vas de un lado a otro y que quien te ofrece más eres candidato. Eso no puede pasar. Incluso en el anterior sistema de partidos, me acuerdo cuando una persona era del CFP, o social cristiano, de la izquierda democrática, o de la democracia popular, la gente era muy convencida, muy puesta a su camiseta. Ahora no existe eso. Es una masa gelatinosa que se mueve y que es muy peligroso para una democracia tener ese tipo de votantes. Entonces, ahora nuestro objetivo es justamente dar cursos de capacitación, sobre todo a jóvenes en las universidades que han decidido unirse a Avanza, y tenemos algunas asociaciones de escuela, asociación de estudiantes de universidades, que incluso con nombre de Avanza han ganado en algunas universidades del país, y eso obviamente nos compromete enormemente a nosotros como líderes para formar, para capacitar en liderazgo, en oratoria, en manejo administrativo de organismos seccionales. Todo eso lo hemos estado haciendo, hemos estado capacitando a nuestros alcaldes para que hagan una gestión pegado a lo ideológico, para que cumplan con las promesas que en su momento ofrecieron a la ciudadanía. Entonces, eso nos está tomando un poquito de tiempo, pero lo estamos haciendo con cariño, porque realmente la gente está sedienta de hacer política buena, hacer política seria, que los jóvenes incluso están pidiendo aquello, que ya hayan partidos serios, ideológicos, que estén totalmente identificados con un cambio en el país, pero un cambio serio, honesto, transparente. Ramiro González en el 2017. Mire, David, los políticos estamos ahí cuando somos ideológicos, somos obedientes, digámoslo así. En el momento en que el partido decida alguna cosa, pues eso será. Todavía no hemos decidido absolutamente nada de ninguna candidatura, ni para asambleístas, ni para presidente, ni para vicepresidente. Este momento nuestra tarea es fortalecerlo. Si tenemos un partido fuerte, robusto, cualquier cosa podrá ser factible, pero si no tenemos un partido, no hay posibilidad alguna de candidaturas. Entonces, este momento el reto es fortalecerlo, Avanza, posicionarlo en cada uno de los 221 cantones, de las 780 y pico de juntas parroquiales que existen en el país, para tener estructuras desde los gobiernos seccionales más pequeños, que son los que más cercanos están a la gente. Yo siempre he dicho que el Ecuador debe respetar la descentralización, darles autonomía a los alcaldes, no generar organismos paralelos que compitan con las alcaldías o con las prefecturas, para que los gobernantes que han sido electos, que son los que más saben de la problemática de su provincia, puedan dar las soluciones. Porque si desde Quito comenzamos como decimos aquí, a darles haciendo, entonces realmente no hay posibilidad de desarrollo. Así que nosotros pensamos firmemente en la autonomía administrativa de municipios, de consejos provinciales, para que sean ellos los que realmente ejecuten la obra que necesitan sus ciudades y provincias. Ramiro, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero ha sido importante hablar estos pocos minutos de temas trascendentales, de temas del momento. La situación actual del país indudablemente es una situación que generó preocupación en la gente, generó preocupación en los movimientos políticos, en los partidos políticos y sobre todo en el régimen. Estas manifestaciones no fueron de 4 o 5 personas, fueron manifestaciones de muchas personas y a diario, ¿no? David, y sobre todo, ya no solo en Quito. Ajá, y no solamente porque antes, acuérdense, la capital política era Quito. Ahora hubieron manifestaciones en las ciudades más increíbles. Yo estuve en Zamora el sábado anterior y hubieron manifestaciones en Loja, en Santo Domingo, en Manta. Sábado, domingo, cualquier día de la semana, ¿no? Entonces yo creo que eso se hace reflexionar a cualquier mandatario. Yo creo que también los asambleístas de país también tuvieron su dosis de sacudón, porque en sus ciudades también ya les comenzaron a tomar en las cuentas, y obviamente había preocupación en ello. Entonces yo creo que ha sido correcta la actitud que ha tomado el presidente de separar esos proyectos, que no se los presente y que más bien se dialogue para ver si mejoramos la actual ley, para que no hayan esas puertas que se dice hay para la evasión tributaria, de tal forma de que ahí tendrá todo nuestro apoyo para
para hacer una ley la actual ley, que es una ley buena, y que no hayan estos huequitos por donde puedan salir aquellos que a través de fideicomisos, porque tampoco hay que satanizar todos los fideicomisos. Hay fideicomisos que están muy bien hechos, que cumplen con la ley, que pagan sus impuestos, y que no hay por qué satanizar un mecanismo importante para financiar obras. Entonces, eso yo aspiro que vuelva la tranquilidad al país y que retomemos el sendero del crecimiento, de la generación de empleo, y que pasemos este bache de este semestre, que creo que va a ser muy, muy complejo económicamente. Ramiro, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, David, por la invitación. A la orden siempre. Muchas gracias. Amigos, ha sido el economista Ramiro González, apostado por esta mesa de trabajo, y hemos hablado de la situación actual del país y de lo que se viene para adelante, de lo que va a pasar con el Partido Avanza y bueno, de muchas otras cosas más. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades.